Hola, muy buenas tardes y bienvenidos desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Vamos a celebrar la octava sesión del Foro de Odontología y última antes del periodo veraniego. En primer lugar, quería pedirles disculpas por el retraso debido a causas de fuerza mayor. Como habrán podido comprobar, también hemos adelantado en una semana este foro de odontología, que siempre es el último miércoles del mes, porque forma parte la deontología como pieza fundamental de la actividad del colegio, y esta semana, desde el lunes hasta el viernes, es la semana colegial. También habrán podido comprobar que hemos adelantado la hora de comienzo del foro, que habitualmente es a las 20 horas, y ahora son las 19:15 por causas de fuerza mayor de nuestro ponente. En la mesa me acompañan el profesor Cía, que hará una introducción del tema de hoy y del currículum del ponente y del moderador. El asunto de hoy trata sobre la perspectiva de la evolución actual de la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El ponente va a ser desde Huesca el doctor Javier Olivera. El profesor Cía, como hemos indicado, es el que nos hará un resumen del currículum de él, y también nos acompaña en la mesa el doctor José Ramón Ara, que es miembro de la Comisión de Odontología del Colegio de Médicos de Zaragoza y vocal de la Comisión de Garantía y Evaluación de la LORE, así como el doctor Olivera es el presidente de esta Comisión de Evaluación y Garantía de la LORE. Cuando quiera, profesor Cía. Muchas gracias, doctor Figuera. Pues hoy tenemos una sesión muy interesante, esta octava y última del Foro de Deontología por este curso, porque vienen dos ponentes muy cualificados para hablarnos de un tema tan interesante como es ya los resultados que podemos ir viendo de la aplicación de la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia en Aragón. Ya el doctor Oliveras, que es el que va a hacer de ponente, no es nuevo en la plaza, utilizando términos taurinos. Ya nos habló el curso pasado y tuvo gran aceptación su charla, gran interés, y por lo tanto pues se ha repetido su actuación y le tenemos aquí otra vez con nosotros para que, si ya nos explicó muy bien aspectos conceptuales, teóricos, proyectos sobre el tema, pues ahora viene ya con resultados de lo que ellos han ido cogiendo en su cotidiano trabajo de la Comisión de Garantía y Evaluación. El doctor Olivera es doctor en medicina por la Universidad de Zaragoza, es especialista en psiquiatría, pero también en medicina familiar y comunitaria. Fue becario de investigación, becado por el gobierno de Aragón para trabajar en el Hospital Saint-Anne de París, y después los trabajos a los que se ha dedicado ha sido como facultativo especialista de área en el Hospital San Jorge, después como jefe de sección de rehabilitación de salud mental y coordinador a la vez de los servicios de salud mental del sector sanitario Huesca. El doctor Oliveras tiene de todas formas interés en algunas áreas concretas de su especialidad tan amplia, tan interesante de la psiquiatría, y una de ellas es la de la psicogeriatría. Es vicepresidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría y ha impartido docencia en el máster de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre esta misma materia. Trabaja también en el grupo de trabajo de demencias de la Sociedad Española de Psiquiatría, de manera que la vasta formación del doctor Oliveras sobre temas psiquiátricos, su dedicación a estas materias de la ancianidad, de la psicogeriatría, le empalman muy bien con el tipo de actividad que ahora lleva entre manos, y es por el que le traemos, que es el de la presidencia de la Comisión de Garantía y Evaluación. De manera que contamos allí con una figura muy querida para nosotros y muy cualificada en el tema. Moderará la sesión el doctor Ara, el doctor José Ramón Ara,
pues también es otra de las personas destacadas en la medicina en Aragón. Ha sido jefe de servicio de neurología en el Hospital Universitario Miguel Servet. Hizo el doctorado y realmente me voy a parar unos minutos en este aspecto suyo porque tuve una especial relación personal con él. Cuando el doctor José Ramón Muñoz, que le dirigía su tesis, murió, como saben, en circunstancias dramáticas por el asesinato de una banda terrorista, y que además pues fue, diríamos, el doctor Muñoz de una conducta ejemplar como médico, no solo a lo largo de su carrera, sino luego tratando como médico y convenciendo y dialogando con estos personajes cuya banda después se vengaría de su buen hacer. Y por lo tanto el doctor José Ramón Muñoz pues merece nuestro recuerdo siempre agradecido, siempre ejemplar. Bueno, pues el doctor Ara estaba con un tema entre manos y tuvo la atención, que yo le agradezco mucho, de dirigirse a mí por si podría él terminar su trabajo de tesis doctoral. Tengo que decir que me sentí muy honrado, acepté, efectivamente, nos metimos los dos mucho en el tema y para mí pues fue un tema que, claro, para él el tema del doctorado habrá sido importante, pero para mí lo fue también. Era una época en que en la UCI del clínico que yo dirigía entonces hubo mucha casuística de ese tema de tesis, que era el de meningitis y encefalitis que estaba tratando entonces, y la tesis tuvo una gran repercusión en el mundo médico de Aragón, pero para nosotros, para nuestra UCI, pues fue una fuente de aprendizaje muy interesante. De manera que no sé si es el momento oportuno, pero muchas gracias, doctor Ara, por toda aquella época de trabajo que no la olvido y que nos ha dejado siempre pues muy unidos. Él es jefe de servicio de neurología, ahora jubilado, y es en este momento vocal de la Comisión de Deontología de nuestro colegio y es vocal también de la Comisión de Garantía y Evaluación. El tema que emprenden pues realmente nos interesa mucho porque, como sabéis, esta ley de eutanasia que se aprobó, la eutanasia recientemente en España, pues ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 25 de marzo del 2021 y les sigue planteando a muchos profesionales pues una cierta distorsión, porque claro, hay una contradicción entre los dictámenes de la ley que naturalmente permite, legaliza la eutanasia y la regula adecuadamente por unos, según se ve, en un texto de una ley muy detallada, muy cuidadosa, que encauza toda esta conducta a seguir de los médicos. Pero a la vez resulta que el código de deontología nuestro, el código de deontología médica, nos dice que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Y claro, como sabéis muy bien, la eutanasia implica la muerte del paciente y por lo tanto ahí hay una distorsión o una contradicción entre dictámenes de la ley e indicaciones del código que ha de resolver cada uno personalmente con arreglo a su conciencia. Tiene el médico la posibilidad, y así lo enmarca la ley también, de recurrir a la objeción de conciencia, que es una parte de la libertad de conciencia que está protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9, que está protegida también por nuestra Constitución en el artículo 16.1, en el que se protege la libertad ideológica de individuos y comunidades. Por lo tanto, ahí tiene una salida, vamos a decir así, o una conducta a seguir legal, completamente respetable, quien quiera hacer caso a la indicación del Código de Deontología y además la conducta a seguir del objetor de conciencia es una conducta propia de sociedades modernas, de sociedades que están maduras política y cívicamente. Los compañeros que, claro, prefieran adherirse a los dictámenes de la ley y, por lo tanto, eludir la indicación del Código de Deontología,
pues pueden estar también muy tranquilos a la hora de tomar su decisión, puesto que la disposición final primera del Código de Deontología Médica, pues habla de que el médico que actúe al amparo de las leyes del Estado no puede ser sancionado deontológicamente. De manera que tome cada uno la decisión que quiera, es algo opcional, algo propio de una libertad de conciencia y sabe que no va a tener consecuencias negativas en ningún caso. Otra cosa son los problemas que la ley plantea al conjunto de la sociedad. Tengamos en cuenta pues, que esta ley, por una parte, es muy garantista, tiene desarrollado pues, unos tiempos y unas actividades como es los procesos deliberativos, que naturalmente a todo aquel que ha entrado en el proceso de solicitar la eutanasia, pues le pueden dar tiempo, argumentos para reflexionar y para madurar su decisión o desistir de ella con toda libertad. Pero, sin embargo, sí que es cierto que las leyes de eutanasia en los pocos países donde están vigentes, pues plantean siempre una problemática para toda la población. No es una ley que sea para unos pocos que la eligen, no. Para toda la población y sobre todo los más vulnerables, ancianos, ciertos enfermos crónicos, etcétera, pues ven ahí una posible salida para una vida que a lo mejor ellos están considerando poco útil o poco digna, o que incluso el entorno ambiental, de una manera sutil, les está haciendo llegar a ellos ese mensaje. De manera que, aunque la ley se ocupa, no puede ser de otra manera, de que no haya presiones externas para tomar una decisión, hay una presión interna subjetiva que la sola presencia de la ley la propone. De manera que plantea también un conflicto a la sociedad que requiere, pues claro, la formación correspondiente de todos nosotros y particularmente, como digo, esos grupos más vulnerables. Se puede, pues muchas veces, sembrar esta idea de que la vida, pues en vez de ser un fin, pues se propone aquí como un medio para dejar de sufrir, y esto pues también puede ejercer una función didáctica de la ley que no sea la mejor, por el hecho de que las leyes tienen siempre una función didáctica y aquí se puede interpretar para mucha gente que la vida queda ahí como un medio, como un procedimiento. Es verdad que queda como un medio y un procedimiento para personas que la van a practicar con la mejor intención, la mejor voluntad de compadecerse del paciente, pero al final, pues de cara a una gran parte de la población, pues podría tener también ese efecto negativo. Y luego, pues ese otro efecto también que tantas veces los expertos han señalado de una especie de pendiente resbaladiza, el slippery slope que dicen en términos anglosajones, es decir, que una ley pueda dar paso a otras condiciones más laxas para aplicarle. Ahora estoy recordando una noticia en El Mundo del año, me parece que era el 2012, de una holandesa a la que le aplicaron la eutanasia, pues porque tenía un trauma psíquico arrastrado de unos abusos sexuales infantiles. Claro, supone seguramente una ampliación de condiciones, de circunstancias que no son las que esperamos para una ley de eutanasia, aunque siempre todo dolor es comprensible y por lo tanto no sabemos hasta qué extremo en cada persona está actuando. Claro, la situación de la eutanasia va luego muy unida, quizá en el coloquio también haya que hablar también, un poco de este tema, al tema de los cuidados paliativos, que el médico en su deliberación con el paciente se lo ofrece como una alternativa. Pero nuestros cuidados paliativos en España están muy retrasados en cuanto a su implementación. Otra cosa es en cuanto a calidad, que son unos cuidados paliativos de mucha calidad, de muy buena calidad,
y particularmente los que conocemos nuestro entorno aragonés de los equipos de ESAD, pues podemos decirlo con conocimiento de causa. Pero ahí hay una asignatura pendiente de la sanidad española. De hecho, en un número de Palliative Medicine hace un par de años salía España en un ranking europeo como la antepenúltima en cuidados paliativos dentro de todos los países de Europa. Estamos muy retrasados. Aunque ya digo, la calidad de los que funcionan hay que decir que es excelente. Bueno, el hecho es que los médicos a la hora de deliberar con el paciente pues tienen que verse con todos estos problemas del entorno, con todos estos problemas que se relacionan con el final de la vida, con los temas también de entendimiento del paciente para poder dialogar adecuadamente con él, los problemas de aquellos que tendrán que expresarse a través de sus representantes o de sus instrucciones previas, que también hay que manejarlas adecuadamente. Y todo eso, pues claro, nos lleva a tener la curiosidad como médicos, de ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno, en Aragón. Y por eso los ponentes que hoy traemos, pues creemos que son los más indicados para irnos orientando en este sentido y en esta información. De manera que muchas gracias, doctor Olivera, muchas gracias, doctor Ara. Y ahora damos ya la palabra al doctor Olivera para que luego podamos tener un tiempo de coloquio que moderará el doctor Ara. Doctor Olivera, tiene la palabra. Muy bien, pues buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por la invitación al Foro de Odontología Médica del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Y es un placer para mí estar aquí pues de nuevo y compartir. Además, agradezco muchísimo la cariñosa presentación del profesor Cía y agradezco mucho también estar con la presencia del doctor de la Figuera y el doctor Ara. Son personas que son colegas a los que yo, además de tener cariño, pues profeso una gran admiración por diferentes motivos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, como hemos comenzado un poquito tarde, pido disculpas, iré bastante rápido en la presentación. Ya he comentado que una primera parte voy a intentar compartir pantalla. No sé si lo voy a conseguir. Quizá tenga que cargar la presentación antes. La presentación en vez de nosotros. A ver. Ahora creo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí me parece. ¿Se ve bien? Sí. ¿Y se mueve? No, tiene que compartir la pantalla completa, no solo la ventana. De acuerdo. Entonces, vuelvo a compartir pantalla completa. Sí. Compartir. Pero en pantalla completa no... Ahora, dele al botón de ocultar en esa barra pequeña que aparece abajo. Ocultar. Ocultar y entra a la presentación de PowerPoint. ¿Ahora? Ahora presente, ahora sí se ve. Muy bien. Y le vemos con claridad. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Pues también a los servicios técnicos. Entonces, lo que había planteado es comentar un poco al principio un resumen de la ley, pues para los compañeros, para los colegas, refrescarle un poco en qué consiste esta ley, ¿no? De relativa reciente aparición, de aproximadamente 2 años. Y luego hablar de cómo funcionan las comisiones de garantía y evaluación, ciñéndonos a Aragón con el informe anual y algunas reflexiones y conclusiones que sirvan para dar pie al debate. Como digo, iré un poco rápido en esta primera parte y pido disculpas anticipadas. La regulación pues, de la eutanasia se lleva a cabo en España, como en otros países, pues debido a alguna serie de factores pues, conocidos, ¿no? Como el aumento de la esperanza de vida, el incremento de medios técnicos que prolongan esta vida, a veces supone un deterioro físico y psíquico en estas etapas finales de la vida,
También hay cambios sociales potentes, pues la propia secularización de la sociedad, pero también un cambio en la conciencia social, en los valores de las personas, etcétera. El reconocimiento y la variación también en este aspecto de la asistencia más tradicional médica paternalista al cambio hacia el modelo de reconocimiento de la autonomía del paciente, ¿no? Con la propia ley que lleva este nombre. Luego ha habido también casos personales que han conmovido a la opinión pública y finalmente pues una especie de obligación del legislador de atender a estas demandas sociales, preservando y respetando los derechos de los ciudadanos, pero adecuando normas que ordenen y organicen un poco también la convivencia. Han regulado diferentes países la eutanasia, también el suicidio asistido. Realmente en España he puesto entre comillas porque una de las modalidades de la eutanasia es que se le puedan administrar al paciente unas sustancias y que él un poco las tome por su cuenta, ¿no? Eso podríamos hablar entre comillas de que es una muerte voluntaria asistida como una especie de suicidio. Sin embargo, la palabra suicidio tiene connotaciones que tienen que ver con la salud mental y que yo creo un poco podemos hablar de eso, ¿no? Realmente en ningún punto de la ley española se hace referencia específica al suicidio asistido, como ocurre en otros países, pues como Suiza, Holanda, Luxemburgo o algunos estados de Estados Unidos como Oregón, Montana, etc. Aunque efectivamente no hay demasiados países en el mundo, ¿no?, en los que se ha legalizado, se ha legislado, mejor dicho, la eutanasia, pues sí que muchos países están en este debate, incluido países europeos, por ejemplo, Italia. Esta es una noticia de noviembre del 2011, o sea que de hace también un par de años, justo cuando se aprueba también la ley en España, un tetrapléjico fue el primer autorizado al suicidio asistido en Italia, es decir, él solicitó el suicidio y los tribunales pues le concedieron el suicidio a esta persona con tetraplegia, ¿no? También pues el último país, ¿no?, ha sido Nueva Zelanda en aprobar, en legislar la eutanasia y además ha sido el primer país que la ha legislado por referéndum. Como comentaba muy bien el profesor Cía, los sanitarios sobre todo nos encontramos en un dilema, ¿no?, sobre si provocar la muerte es o no es realmente un acto médico. Podríamos hablar pues de tiempos pretéritos, de lo que se llamaba eutanasia pasiva, de lo que se llamaba eutanasia indirecta, pues que ahora puede recibir otros nombres como la sedación paliativa, como el rechazo del encarnizamiento terapéutico, o sea que también la medicina se va adaptando a estas situaciones y es un dilema pues de otros ámbitos de la sociedad, por supuesto un dilema religioso, pero también un dilema filosófico sobre si elegir cómo morir es realmente un ejercicio de la autonomía o de la libertad del individuo. Como decía, quizá la base de esta legislación en el ámbito sanitario es la ley de autonomía del paciente, en la que el paciente es el que decide lo que es bueno para él, aunque eso no sea compartido ni por el médico ni por el resto del equipo asistencial. Así surge la ley reguladora de la eutanasia, pues que efectivamente tiene que ser recogida por la ley magna española, que es la Constitución, y en esos artículos el derecho a la vida y la integridad física, pero también el derecho a la dignidad humana, el valor de la libertad ideológica y de conciencia, que lo comentaba también el profesor Cía, ¿no?, al inicio, también para la objeción, pero sí también para elegir, ¿no?, un poco el destino final, ¿no?, de los individuos. Y también pues sobre el derecho a la propia intimidad. Se regula la eutanasia con la ley orgánica, la llamada LORE, del 24 de marzo, Ley Orgánica 3/2021, y es el rey Felipe VI el que sanciona esta ley, el que dijéramos que promulga, esta ley, que tiene diferentes capítulos, que es cortita, como unas 16 páginas y que se lee con relativa facilidad. Y bueno, tiene todos estos capítulos, como decía, y lo que debe quedar muy claro, y entramos ya en materia, luego hablaremos de cómo trabajamos en la comisión, un aspecto clave es definir si las personas, los pacientes que deciden someterse a esta prestación o que eligen esta prestación, si realmente se encuentran en el contexto eutanásico. La ley lo marca relativamente clara, ¿no? Dice que es una situación de padecimiento grave, crónico o imposibilitante, o es una enfermedad grave e incurable. En cualquiera de los dos casos, tanto un padecimiento grave, crónico o incapacitante o una enfermedad grave e incurable, deben producir un sufrimiento insoportable
que no puede ser aliviado en condiciones que se consideren aceptables. Y eso es lo que denominamos contexto eutanásico. Las personas que lo soliciten deben tener la nacionalidad española o certificado de empadronamiento, deben ser mayores. Los menores en España no pueden solicitarlo, tampoco los tutores de los menores. Esto ocurre, por ejemplo, en países como Bélgica. Y luego ya hemos hablado del contexto eutanásico, es un padecimiento grave, crónico o incapacitante. Son sobre todo enfermedades neurológicas imposibilitantes neurodegenerativas progresivas o una enfermedad grave e incurable que suelen ser procesos oncológicos. Además, la persona que lo solicite debe ser capaz desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista volitivo, desde el punto de vista también de ejercer su acción, o sea, que tiene que tener capacidad cognitiva, volitiva y de acción también. Entonces, la solicitud solo puede partir del propio individuo, bien en el momento actual, porque sea capaz, o bien porque previamente lo ha dejado así reflejado en su documento de voluntades anticipadas. En otras comunidades autónomas pues se habla de testamento vital, instrucciones previas. En Aragón es el documento de voluntades anticipadas, tiene una casilla específica para elegir el someterse a la ley o a este procedimiento en el caso que se den una serie de circunstancias, entre ellas el contexto eutanásico. Los protagonistas pues de la ley son el paciente, la persona que lo solicita. Los familiares o tutores solo tienen un papel en el caso de que esa persona lo haya solicitado en unas voluntades anticipadas y no ningún tutor ni ningún familiar puede solicitar esta prestación por otra persona. Y luego otro protagonista clave del proceso es el médico responsable. Existe también el médico consultor, luego la Comisión de Garantía y Evaluación, que existe una en cada comunidad autónoma y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el equipo asistencial que realiza la prestación, muchas veces en ese equipo también se incluye el médico responsable, y luego en la Comunidad Autónoma de Aragón también existen como figuras claves los referentes de sector. En los 8 sectores hay referentes, total hay un equipo de 21 personas que suelen pertenecer a los equipos directivos de cada sector, y esos referentes canalizan, resuelven también situaciones propias de cada sector, se ocupan un poco de resolver dudas en esos sectores relativos a la ley. Como decía, la figura clave dentro de los sanitarios es el denominado médico responsable, que facilita la información, que como comentaba también el profesor Cía, es el que realiza ese proceso deliberativo que es clave con los pacientes. El paciente debe firmar una primera solicitud y luego otra a los 15 días. Durante ese tiempo ha realizado un proceso deliberativo con su médico responsable, que le ha explicado muy bien en qué consiste el proceso, pero también cuál es la evolución propia de la patología que padece, qué alternativas tiene, efectivamente si existen unos cuidados paliativos adecuados, si él desea someterse a ellos, y después de ese proceso deliberativo, de explicarle todos estos procedimientos también, incluso por escrito, pues 15 días después la persona puede realizar la segunda solicitud. Bien, el médico responsable coordina también la realización de la prestación y la lleva a cabo a no ser que sea objetor de conciencia, como también explicaba el profesor Cía, y luego haremos referencia a eso. La figura del médico responsable no es nueva en la sanidad española y ya tiene su origen en la Ley de Autonomía del Paciente, que vemos que es de hace más de 20 años, ¿no? Del 2002, y ahí se habla como el médico responsable es el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y asistencia sanitaria del paciente o del usuario. Por tanto, la figura del médico responsable aparece ya previamente en la sanidad española hace más de 20 años. Este es el procedimiento y no quisiera alargarme porque yo creo que lo que comentaban, ¿no? Los moderadores de esta mesa interesa cómo se ha trabajado en la comisión y qué datos tenemos de Aragón. Este es el proceso deliberativo y aquí tenemos un poco en resumen. La solicitud primera la recoge el médico responsable, inicia el proceso deliberativo, realiza un informe. Si es desfavorable, pues la persona puede recurrir a la comisión de garantías. Si el informe es favorable, pues 15 días después la persona solicita la segunda solicitud y el médico responsable busca un médico consultor, lo que se llama esa consulta externa, el médico consultor, que también puede hacer un informe favorable o desfavorable. Si es desfavorable, el paciente o la persona puede recurrir a la comisión de garantía y evaluación, y si el informe es favorable, informe del responsable, informe del consultor, pues ya llegan esos documentos a la comisión de garantía y evaluación donde
se nombra una dupla que está siempre constituida por un médico y un jurista. Esa dupla revisa el informe del responsable, el informe del consultor y decide si ese proceso pues, está en forma, en formato y reúne el contexto eutanásico, y también pues, realiza un informe de si es favorable y lo remite de nuevo al médico responsable para que ponga en marcha la prestación asistencial. O puede emitir un informe desfavorable y en ese caso, cuando la comisión emite un informe desfavorable y hay un recurso del ciudadano, pues recurre ya a la administración, al contencioso administrativo, ¿no? A la jurisprudencia. Este es el testamento vital, donde existe en Aragón una casilla específica para recoger, es mi voluntad acogerme a lo previsto en la normativa vigente si se dan los requisitos previstos en la misma. El médico consultor, pues que realiza un informe a través de la historia del paciente, también puede examinar directamente al paciente y luego lo remite al médico consultor. Y luego el equipo, pues debe ser un equipo multiprofesional. El papel de la enfermería es fundamental. Eso se ha visto ya en otros países y también, pues, lo hemos visto en la Comisión de Aragón. Se ha aumentado también, pues, el número de profesionales de enfermería en la comisión. También ocurre lo mismo con los profesionales de psicología, fundamentales para determinar el estado psicológico de las personas, para determinar si la capacidad cognitiva, volitiva, afectiva está preservada, y también fundamental para atender muchas veces el duelo de los familiares después de realizada la prestación. De la misma forma, el papel de los trabajadores sociales, pues también es muy importante, así lo hemos comprobado, una evaluación global de la situación del paciente, su contexto, la familia, el entorno. Eso forma parte de la humanización del procedimiento y de la atención biopsicosocial, y también pues, se ha aumentado la presencia de los trabajadores sociales en la Comisión de Garantías de Aragón. ¿Cuál es el perfil de los pacientes? Pues, ¿por qué? Pues en caso de la enfermedad terminal, para escoger una forma de morir, la enfermedad crónica incapacitante, pues para impedir una vida que para ellos no tiene sentido, en general un sufrimiento insoportable. En el caso de la enfermedad terminal es para elegir en función del individuo lo que ellos consideran cómo morir dignamente o cómo morir bien, ¿no? Incluso se puede pues, elegir el lugar, la compañía o incluso la fecha, ¿no? Que encaje dentro de todo el procedimiento. Y en caso de enfermedades crónicas incapacitantes, una vida que se considera para ellos insatisfactoria o que no permite la mínima satisfacción, pues para terminar con esa situación insoportable y no deseada. Y luego, pues una tercera posibilidad, como ya hemos comentado, el caso de haberla solicitado previamente el documento de voluntades anticipadas y luego se da el contexto eutanásico, pues por el temor al encarnizamiento terapéutico. Uno puede decir, bueno, yo quiero... que no quiero que se me apliquen según qué medidas y quiero acogerme a este derecho. Esto ocurre mucho, yo lo he escuchado mucho a veces en la consulta con personas que han visto pues fallecer a sus familiares, muchas veces a sus padres, en situaciones que a ellos les han resultado muy dramáticas, muy, muy dolorosas, y han dicho, bueno, yo preferiría no tener que pasar por esto, ¿no? El perfil de los pacientes, como decía, son sobre todo enfermedades oncológicas y neurodegenerativas o crónicas limitantes, muy entre paréntesis, enfermedades mentales o congénitas incapacitantes. Para empezar, hay hay como una especie de vacío con las personas que no tienen capacidades del nacimiento, las personas con discapacidad, puesto que no podrán solicitar un documento de voluntades anticipadas si no poseen la capacidad necesaria, y un tutor, un familiar o una figura de representación legal, mejor dicho, un curador también, no puede solicitarlo por ellos tampoco. Por lo tanto, quedan un poco fuera de la ley las personas que no tienen capacidad debido a un problema congénito, un problema desde el nacimiento. Y otra situación problemática a la que podemos hacer referencia es la de los enfermos mentales. Aquí, pues, ¿puede un niño pedir la eutanasia? En España radicalmente no. En otros lugares, pues como Bélgica, parece que han aprobado esta posibilidad. Como decía también, la ley española no recoge en sí mismo el suicidio asistido, sí otras leyes como las de los países de Holanda, de Suiza, de Bélgica, etcétera. Entonces, estos son datos europeos, ¿no? La prevalencia pues, de suicidio asistido es bastante baja respecto a eutanasia. Estos son datos, por ejemplo, de Holanda,
Y en Holanda, fíjense como eutanasia y suicidio asistido por cada 1000 muertes, 43 son ya pues por eutanasia o por suicidio asistido en Holanda, ¿no? En Bélgica, 21 de cada 1000 fallecimientos, en Suiza 15 y en estados como Estado de Oregón, pues 3 de cada 1000, casi 4, fallecen por suicidio asistido. Las razones del suicidio asistido son muy distintas a las del contexto eutanásico de la ley española. Por ejemplo, el considerar que se ha perdido la dignidad o la pérdida del sentido vital o estar cansado de vivir. Estas no son razones incluidas en el contexto eutanásico de la ley española, de la LORE. De la misma forma, como decía, un tema complicado, controvertido, otro dilema es qué ocurre con la enfermedad mental, con los pacientes, personas con enfermedad mental, con trastorno mental y la posibilidad de solicitar la eutanasia. La Sociedad Española de Psiquiatría ha elaborado a este respecto un documento de consenso con unas conclusiones, ¿no?, en las que comenta que la aplicación de la eutanasia es conflictiva en las personas con trastorno mental. ¿Por qué? Porque es difícil determinar muchas veces la voluntariedad real, es difícil establecer el carácter incurable o crónico por ejemplo, pues de una depresión persistente o de una psicosis a lo largo de la vida. El sufrimiento incoercible puede estar motivado por ese propio trastorno afectivo, ¿no? En la depresión, por ejemplo, el deseo de muerte es un síntoma de la propia enfermedad, por tanto, la evaluación en ese caso es más complicada, y también la evaluación de la competencia o de la capacidad para prestar un consentimiento informado, ¿no? Pensemos en las personas que inician con deterioro cognitivo, en esos momentos iniciales, pues muchas veces en qué momento esa persona pierde la capacidad para tomar una decisión tan importante es complicado de dilucidar. La realidad es que en Holanda y en Bélgica sí que se reconoce la enfermedad mental como posible patología con sufrimiento insoportable a la que pueda acogerse estas personas a la ley. En España, como digo, no, y de hecho hay una sentencia del Tribunal Constitucional relativamente reciente que dice que la enfermedad mental por sí misma no entra dentro del contexto eutanásico en la ley española. Y luego la evaluación de la capacidad afectiva, volitiva, cognitiva, pues no es sencilla en este tipo de pacientes. Estos son datos de Bélgica y vemos cómo en los últimos, en la última pasada década, cómo han ido aumentando las solicitudes de prestación de eutanasia de personas con enfermedad mental. Amarillo son personas con demencia, rojo otros trastornos psiquiátricos, naranja trastornos afectivos, especialmente depresiones graves. Ya digo que estas situaciones no se producen en España. Ha comentado muy bien también el profesor Cía el artículo 16 de la LORE, recoge la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Podrán acogerse a la objeción los directamente implicados en la prestación, y esta objeción debe ser individual y, a ser posible, manifestada de forma anticipada y por escrito. No es necesario justificar los motivos ideológicos, religiosos o morales, puesto pues, que existe una libertad personal individual para ello. En ningún caso se acepta la objeción de conciencia como grupo profesional, como colectivo o equipo asistencial. No puede decirse, pues, en este hospital estamos en contra, objetamos todos a la LORE, en este equipo asistencial, pues de cardiología, de este equipo de enfermería, nos acogemos todos a la objeción. No, debe ser siempre individual, con nombres y apellidos, y además hay un registro de objetores que se ha puesto recientemente en marcha también en Aragón y por ley en todas las comunidades españolas, ¿no? Y la persona, el sanitario que se acoge a la objeción de conciencia, debe ocupar un puesto asistencial directamente implicado en la prestación. ¿Quiénes son los profesionales sanitarios directamente implicados? Pues los sanitarios directamente implicados son los médicos, especialmente el médico responsable y el consultor, las enfermeras, enfermeros y los farmacéuticos que preparan los fármacos, ¿no?, para aplicar el procedimiento. La clave de la objeción es, sobre todo, en qué momento del proceso uno puede acogerse a la objeción de conciencia. Si es desde el inicio, si es tras la deliberación o si es en la aplicación del procedimiento. Bueno, en Aragón la comisión estimó, sobre todo con la asesoría
jurídica de los juristas de la comisión, un poco seguir la línea del Comité de Bioética Español. El Comité de Bioética Español recogía en un documento específico que está disponible, ¿no? Y se puede consultar en cualquier momento, libre, ¿no? en la red, y seguro que también en las páginas del Comité de Bioética Español, que es una obligación clínica y ética el acompañamiento y la asesoría del paciente en el procedimiento. Y, por tanto, comentaba que antes del proceso deliberativo, durante el proceso deliberativo, no ha lugar la objeción de conciencia y tampoco ha lugar la objeción de conciencia del médico consultor. Y sí, uno puede acogerse a la objeción de conciencia en el momento final de aplicación de la prestación. También haciendo referencia a lo que dice la ley en cuanto a la aplicación directa del procedimiento, ¿no? Esta discusión también ha sido un poco debatida en el Tribunal Constitucional y también ha fallado, ¿no? Como que, pues, un poco esta línea del Comité de Bioética Español y esta línea que adoptó también la Comisión de Garantías y Evaluación en Aragón es la línea del Tribunal Constitucional, que ha declarado, pues, que la objeción de conciencia es para esa aplicación final del procedimiento. Quizá luego lo podemos comentar con más detalle con el doctor José Ramón Ara, también pues miembro de la comisión y participante en importantes debates sobre este tema en el seno de la propia comisión. El Comité de Bioética de Aragón también se alinea con esta decisión y este es en su documento, en el punto 5, dice: sea cual sea la decisión individual que ejerza la objeción de conciencia sobre el momento en el que se aparta de la prestación, debe facilitar la continuidad asistencial. Entonces, se acoge al artículo 11 del Código también de Deontología Médica, que dice: el médico solo podrá suspender la asistencia a sus pacientes si llega al convencimiento de que no existe la necesaria confianza hacia él. Y si eso fuera así, lo comunicará al paciente y a sus representantes legales con la debida antelación y facilitará que otro médico se haga cargo del proceso asistencial, transmitiéndole la información necesaria para preservar la continuidad del tratamiento. En este caso, lo aplica el procedimiento y hace referencia a que el médico responsable también debe preocuparse, en caso de objeción de conciencia, de que el procedimiento pueda continuar con un equipo que no sea objetor de conciencia. A este respecto de la objeción, y yo creo que también podemos entrar luego en el debate, pues estos son datos que comunicó el director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios, el doctor Juan Ignacio Coll, en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Aragón del 17 de marzo de este mismo año, 2023, y el total de objetores, de sanitarios objetores de conciencia en Aragón es cercano a los 1.100 sanitarios, es una cifra alta, supera esta cifra pues la Comunidad de Madrid con más de 3.000 sanitarios objetores. El global de España está próximo a los 9.300 objetores y Aragón se encuentra pues en el grupo de cabeza, pues junto con Andalucía, con Castilla y León, como las comunidades con mayor número de objetores. Luego podemos debatir a qué se debe un poco este hecho. Pues la mayoría de los objetores son médicos, pero también personal de enfermería y también pues 9 sanitarios farmacéuticos objetores en Aragón. Ahí lo tenemos, la distribución por sectores. Entonces vamos a entrar ya pues en un poco la acción de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir en Aragón, que así se llama, la Comisión de Garantías y Evaluación. Inicialmente pues nos reuníamos en el edificio del Servicio Aragonés de la Salud. Ahora, pues por temas logísticos y apoyo técnico, nos reunimos en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. ¿Cuáles son nuestras funciones? Son las que marca la ley, las que establece también el Manual de Buenas Prácticas. Resolvemos reclamaciones cuando se ha denegado la prestación. Dirimimos también desacuerdos entre los miembros de la comisión. Resolvemos posibles conflictos. Requerimos al centro, en caso de una resolución favorable, para que realice la prestación solicitada. Verificamos que esa prestación se ha llevado a cabo. Realizamos un control posterior también. Intentamos homogeneizar criterios y somos, sobre todo, yo creo que principalmente, un órgano consultivo en el ámbito territorial, ¿no? Estamos a disposición de cualquier colega, de cualquier sanitario para resolver dudas.
Y finalmente, pues como el resto de comisiones, tenemos que elaborar un informe anual que vamos a presentar ahora en este momento y que está desde luego también disponible en la intranet del Servicio Aragonés de la Salud. Y bueno, es un informe pues público en el que se recogen un poco los datos de todo este tiempo de recogida de casos de la comisión. Inicialmente, la Comisión de Garantía y Evaluación, cuando se promulga la ley, ¿no? Se sanciona la ley, es lo correcto. En marzo del 2021, pues en 3 meses se tiene que constituir la comisión, porque es una obligación del Ministerio y así se hace en Aragón a través de esta orden, 671-2021. Inicialmente la composición, pues que está, por supuesto, incluida en lo que marca la ley, es de un presidente nombrado entre los jefes de servicio de la Dirección General, 3 vocales facultativos médicos, 3 juristas con experiencia reconocida, un vocal de enfermería y luego pues los consiguientes vocales y sustitutos, ¿no? En caso de que los titulares, ¿no? Los suplentes, existen suplentes para que puedan llevar a cabo sus mismas acciones. Inicialmente, en ese momento, el 2021, se constituye con 17 miembros, 9 médicos, hay especialistas en ese momento en cuidados paliativos, medicina de familia y cuidados intensivos, hay un neurólogo, como he comentado, ¿no? Pues precisamente el doctor José Monara, un psiquiatra que soy yo mismo, hay también un médico de la administración, hay 5 juristas, hay una trabajadora social y 2 enfermeras. Esta es la composición inicial de la Comisión de Garantía y Evaluación de Aragón en el año 2021. Participamos en las reuniones nacionales y ahora vamos a comentar los datos de ese trabajo de las comisiones durante el año 2021. La ley se pone en marcha en marzo del 2021 y los datos que vamos a disponer en el primer informe anual que por obligación debe elaborar el Ministerio son datos, por tanto, referidos a unos pocos meses de funcionamiento de la ley. En esos datos, en el 2021, ya digo, desde abril prácticamente hasta diciembre, existen 173 solicitudes en España. En la comunidad en la que hay más solicitudes es en Cataluña, seguida de País Vasco y de Madrid. En Aragón tenemos en esos meses 4 solicitudes y prestaciones realizadas, pues en ese año en Aragón solo realizamos una y la comunidad que más prestaciones realiza es también Cataluña, ¿no? Con 29, seguida de País Vasco, Islas Baleares, Madrid. ¿Qué es importante? Es importante que de todas las solicitudes, las que terminan siendo realizadas son un 43%. ¿Qué ocurre con el resto? Pues casi un 19% fallecen antes de terminar el procedimiento. Otro 16% no llega al Comité de Garantía y Evaluación, probablemente pues, por informes desfavorables del médico responsable después de la solicitud. Hay denegaciones, hay revocaciones y hay aplazamientos. ¿Cuál es la patología en ese informe anual español de 2021? Pues la patología por la que se solicita la prestación es especialmente neurológica en más de la mitad de los casos, pero también oncológica y otras pues incluyen patologías respiratorias, no constan otras patologías crónicas. ¿Quiénes son los médicos que actúan como consultores? Pues son sobre todo médicos de familia, pero también neurólogos, oncólogos, algunos geriatras. ¿Y cuál es la especialidad de los médicos que ejercen finalmente la prestación? Pues la mayoría son médicos de familia, hay algunos neurólogos, un 20%, internistas y oncólogos. O sea que estos son los médicos que finalmente ejercen la prestación en España. De esos 74, bueno, realmente 75 casos en los que se aplica la prestación en 2021, no hay diferencias prácticamente de hombres y mujeres, por tanto no podemos decir que haya diferencias por género. Y la edad de los pacientes, pues, como vemos, es una edad sobre todo superior a los 50 años. La franja mayor de edad es entre los 60 y los 80 años. Ya vemos con pocas diferencias entre hombres y mujeres. El lugar de la prestación es mayormente en el domicilio, en 34 casos, y en 30 en el hospital. También en centros sociosanitarios o en otros no constaba. ¿Y cuáles son también otro dato importante? El intervalo de días. Esto es una pregunta, ¿no?, muy retórica en cuanto a cuántos días
se lleva a cabo el proceso o requieren o son necesarios hasta finalizar el proceso. Pues es una horquilla mínima entre 30, 45, 50 días. Aquí tiene desde la primera solicitud hasta la prestación, la media en España ha sido de 54 días. Bien, vamos a entrar ya en materia concreta de comunidades autónomas. Este es el informe de Cataluña. Quien quiera datos sobre pues la comunidad vecina está disponible también en la red. Es un documento libre. Estos documentos son, por supuesto, pues de libre visionado para todos los ciudadanos. Entonces, esto es el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación de los casos de Cataluña a mitad de 2022. Hacen esta publicación. Aquí tenemos pues el total que hemos dicho, ¿no? Ellos en 2021 tenían ya casi 70 prestaciones realizadas. Y bueno, en Aragón, ¿qué sucede? Pues en Aragón hemos visto que esa orden inicial crea la comisión y nosotros nos damos cuenta en el funcionamiento durante ese primer año y a lo largo del 2022 hasta el verano prácticamente de 2022 que hay cosas que mejorar. Sobre todo necesitamos personas en mayor número, especialmente competentes también en la comisión, multiprofesionales, porque los tiempos son ajustados. Si no estamos los titulares, los suplentes muchas veces también tienen dificultad para cubrirnos, porque el tiempo que tiene la comisión para elaborar sus informes es muy limitado, son días naturales y, por tanto, pues es necesario que exista personal preparado para tomar las decisiones en un número suficiente. Así, en septiembre del 2022 se elabora este decreto 131/2022 de 5 de septiembre, se publica el 14 de septiembre en el BOA y se aumentan los miembros de la comisión a 4 vocales facultativos médicos, 4 vocales jurídicos, 2 vocales de enfermería, 1 de psicología, 1 de trabajo social y luego además cada uno de ellos tiene un suplente. Se constituye así la Comisión de Garantía y Evaluación siguiendo este decreto el 10 de enero de 2023. Por tanto, la constitución oficial de la actual Comisión de Garantía y Evaluación tiene apenas unos meses. Se ha conseguido el aumento del número de vocales para incrementar así los profesionales que evalúan las solicitudes, esas duplas de médico y jurista, tener más disponibilidad de personal para formar esas duplas. Se ha aumentado el número de profesionales de psicología, trabajo social, enfermería para tener una visión multidisciplinar. Los mecanismos de elección del presidente y vicepresidente son internos. En este momento pues yo ocupo la presidencia y la vicepresidencia la ocupa un jurista, no catedrático, ¿no? de Derecho, Juan Herrero concretamente. Se busca garantizar la independencia de la Comisión de Garantía y Evaluación y creo que en eso estamos trabajando también. Está adscrita al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios. Y como decía, pues se recoge también que en cada sector debe haber una figura referente. En algunos sectores son varios profesionales sanitarios que generalmente pertenecen a los equipos directivos de cada sector. En este momento hemos pasado pues, de esa composición inicial de 17, o sea, de 17 a 27 profesionales dentro de la Comisión de Garantía y Evaluación. Tenemos, pues, como decía, ocupo la presidencia, ¿no? Que yo soy psiquiatra, Juan Herrero, que es catedrático de Derecho Procesal, es el vicepresidente. Como médicos titulares, pues tenemos a Marta Agudo, que es médico de paliativos en Teruel, el doctor José Ramón Ara, ¿no? Que está presente en esta reunión, neurólogo, trabajaba en el Miguel Servet, Isabel Gutiérrez, intensivista del clínico, Santiago Trueba, médico de cuidados paliativos del ESAT de Zaragoza, el sector 3, y médicos suplentes Estefanía Arévalo, oncóloga del Hospital de Barbastro, Carlos Coscollar, médico de familia ya jubilado, Rosa Magallón, médica de familia y profesora de la Universidad de Zaragoza, y Blanca Obón, intensivista del Clínico Universitario. Tenemos juristas titulares, Juana Ruego, Jorge Ortiguez, Fernando Zubiri, magistrado jubilado, jurídicos suplentes, Diana Lázaro, Antonio Puertas, Iván Sanz, Paloma Suero. Tenemos vocales de enfermería titulares, Maite Clarés, que es enfermera en el Centro de Salud Actur Norte, Marisa de la Rica, que además de enfermera también es profesora de la Universidad de Zaragoza, enfermeras suplentes, Miriam Caballut, que trabaja en Huesca, Carmen Ostariz, que es enfermera en el Hospital Miguel Servet.
Tenemos vocales de psicología titular a Isabel Crespo, psicóloga en el sector 2, y como suplente a la psicóloga Armaya Carceller, psicólogas clínicas en el sector 1 de Zaragoza. Y luego vocales de trabajo social con trabajadora social titular Almudena Borovio, trabaja en el Centro de Salud de Arrabal, como trabajadora social suplente a Esperanza Gracia Fandos. Luego es muy importante la labor que realiza la Secretaría Técnica de la Comisión, tanto el secretario titular Carlos Carreter como la secretaria suplente Marisa Aliaga, que gestionan todos los documentos, hacen que todo llegue a tiempo, elaboran los informes que estamos comentando. Y he querido nombrar a todos, aunque esto haya supuesto a lo mejor una carga de nombres propios, porque creo que se merecen, pues desde aquí, una labor, o sea, un reconocimiento a su labor, ¿no? Por lo profesional, por lo humana, que está haciendo todos estos meses. ¿A qué nos dedicamos? Pues ya lo he dicho, esto es de la ley orgánica de una elaboración del Colegio de Enfermería de Madrid. Nos dedicamos a gestionar reclamaciones, a verificar que se cumplen los requisitos de la ley, a detectar problemas, a resolver dudas y a elaborar un informe. Este es el informe de la Comisión de Aragón, es un informe de los casos que ha habido en 2022, que se elabora en febrero de 2023, que está a disposición pública para que pueda ser consultado. ¿Qué ha ocurrido en Aragón? En 2021, veíais que en el informe inicial ahí eran 4, realmente fueron 6 las solicitudes. En el 2022 hubo 26, o sea, se pasó de un caso por mes más o menos a más de 2 casos por mes. Y actualmente en Aragón existen en ese informe pues 32 solicitudes entre el año 2021 y 2022. Remitidas a verificación previa, es decir, que llegaron a la Comisión de Garantías, fueron 10. Fallecieron por su enfermedad, algo parecido a lo que estaba ocurriendo en otras comunidades autónomas, como hemos visto en el informe del Ministerio de Sanidad de 2021, pues fallecen por su enfermedad 7. El médico responsable es desfavorable a la solicitud porque lo presenta una persona no autorizada, no lo presenta el paciente, en 2 casos. El médico responsable es desfavorable porque dice que la clínica no se acoge al contexto eutanásico en 3 casos. Y el médico consultor es desfavorable en 3 casos también. Hay una revocación por voluntad propia en un caso. Estos son los 26 casos del 2022. ¿Cuántas prestaciones se realizan? Pues se realizaron en 2022 8, 2 fueron en el domicilio y 6 en el hospital. ¿Qué patologías presentan las personas que realizan las solicitudes en Aragón, que realizaron en 2022? Muy parecido también a lo que ocurre en el resto de comunidades. La mitad de esas personas tienen enfermedades oncológicas, un 35% enfermedades del sistema nervioso, un 11% enfermedades osteomusculares y un 4% trastornos mentales. Esto es de las solicitudes. ¿Qué ocurre en cuanto a las prestaciones? Fijaos porque esto es muy importante. En las solicitudes, la mitad son enfermedades oncológicas y un tercio enfermedades del sistema nervioso. En cuanto a las prestaciones finalizadas, se invierte la proporción. El 25% son neoplasias y el 75% enfermedades del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay un número importante de fallecidos con esas enfermedades neoplásicas oncológicas terminales durante el procedimiento, en esos 35-40 días que requiere el procedimiento. Y son datos, lo más reciente que he querido traer, ¿no? Para que los tuviéramos aquí en esta sesión. Son datos del 25 de abril, de prácticamente pues hace un mes, ¿no? Ha habido un total de 40 solicitudes en Aragón, 6 en el 2021, como hemos visto, 26 en el 2022 y hasta la fecha en el 2023 ha habido 8. En total, unas 40 solicitudes y de esas se llevan a cabo 11 prestaciones para que veamos la proporción de las solicitudes y de las prestaciones. Y según la patología, pues de las prestaciones, 3 son procesos oncológicos y 8 enfermedades del sistema nervioso. Es decir, que a la prestación final, al momento final del procedimiento, pues llegan sobre todo las personas que presentan patologías neurodegenerativas. Muchas de las personas con patología oncológica fallecen durante el procedimiento. Estos datos también los presentó el director
General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios en su comparecencia en las Cortes hace 2 meses. Aquí tenemos datos por sectores. Patología, pues, de las solicitudes: neoplasias, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades musculoesqueléticas, trastornos mentales. Ya hemos comentado que el trastorno mental en sí mismo no forma parte del contexto eutanásico y por eso, pues, cuando se produce ya la prestación, pues no se recogen estos pacientes con trastornos mentales. Las prestaciones que han sido 10 se han llevado a cabo 8 en el hospital, 2 en domicilio y han sido 7 por enfermedades neurológicas, 3 por oncológicas y en 3 casos, esto es un dato también importante, interesante, ha habido donación de órganos. Algunas de estas personas, concretamente el 30%, ¿no? 3 de 10, un poquito menos del 30%, ha escogido donar sus órganos en asistolia y, lógicamente, esas prestaciones obligan a que sean realizadas en hospitales, ¿no? Para que se produzca la donación de órganos. ¿Hemos resuelto reclamaciones? Pues sí, hemos resuelto reclamaciones, hasta ahora 4, bueno, realmente 5, porque muy recientemente se ha resuelto otra más, ¿no? Pero de las 4 reclamaciones, 3 se presentaron por informe desfavorable del médico responsable y los motivos fueron porque se presentó la solicitud por un familiar sin documento de voluntades anticipadas, por tanto no procedía, o porque no se encontraba el paciente en el contexto eutanásico. Esto es uno de nuestros debates fundamentales dentro de la comisión. Y hubo una reclamación que se presentó tras informe desfavorable del médico consultor que consideró que planteó que podría existir alternativas terapéuticas y que, sin embargo, pues la comisión en este caso pues aceptó esta reclamación de esta persona, de este paciente, y entonces pues se llevó a cabo la prestación. Para fomentar esta difusión del trabajo, esta también transparencia en los resultados y en la actividad de la comisión, existe un boletín, ¿no? de la Comisión de Garantía y Evaluación de Aragón, que ya se publica en el portal del Servicio Aragonés de la Salud, y también existe pues nuestra dirección, ¿no? Directamente, que la recogen pues los secretarios, como he dicho, Carlos Carreter y Marisa Aliaga, están disponibles en esta dirección mail de la comisión para resolver cualquier tipo de dudas. Como digo, pues nos reuníamos ahora sobre todo en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Entonces voy terminando ya para pues favorecer unos minutos de debate, ¿no? Reflexiones, conclusiones. Hasta este momento en Aragón, oportunidades para mejorar en la comisión, pues se ha observado que hay una carga burocrática importante de los procedimientos, lo cual dificulta también la labor de los médicos responsables. Entonces, ya se ha favorecido que la mayor parte de los documentos estén en la historia clínica electrónica para favorecer esta labor de los médicos responsables y consultores. Pues debe quedar claro que las solicitudes no pueden ser realizadas ni por familiares, ni por curadores, ni por representantes legales, porque solamente eso puede realizarse en el caso de que exista un documento de voluntades anticipadas. En el caso del médico responsable objetor, ¿hasta dónde y cuánto debe acompañar al paciente? Pues, como digo, existe una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que recomienda lo que recomendaba también la Comisión en Aragón, lo que recomienda el Comité de Bioética de Aragón y el Comité de Bioética de España, que es que se debe acompañar al paciente en el procedimiento y luego, si uno se declara objetor, pues otro equipo debe aplicar finalmente la prestación, pero ninguna persona puede quedar libre de ese acompañamiento, de ese proceso deliberativo. Hemos detectado que a veces los informes de los médicos responsables y de los consultores son especialmente escuetos, breves o esquemáticos, y también queremos mejorar en eso con un formulario o con unos consejos para mejorar esos informes. De hecho, ya existen documentos para mejorar esos informes. Luego se ha ampliado también que existan documentos de otros profesionales sanitarios del equipo asistencial. Sería importante que también hubiera documentos pues, de trabajo social, de enfermería, de psicología, que ayudaran a tomar una decisión adecuada en cada caso. Hay una elevada proporción de pacientes que fallecen durante el procedimiento y esto también, pues, los plazos son los plazos, pero a lo mejor habría alguna forma de agilitarlo en el caso de enfermedades oncológicas terminales, porque precisamente lo que solicitan los pacientes es no llegar a esa situación final de padecimiento que ellos rechazan, y muchos fallecen durante el proceso, no durante el procedimiento. Y
pues luego es importante también la posibilidad de donación de órganos para trasplante. Cuando lo plantean los pacientes, pues eso requiere también una actuación concreta y así pues se está realizando en este momento. Como siempre, pues para finalizar, esto no es tanto que estemos a favor o en contra de una ley. La ley existe y dentro de cada caso requiere una evaluación individual, ¿no? Dentro de todo no hay un pequeño sí, dentro de todo sí hay un pequeño no. Así es las situaciones a las que nos enfrentamos y me gustaría, lo que pasa es que por confidencialidad no podemos hacerlo, pero si nos grabaran los debates que se producen en la comisión, pues entre médicos, entre juristas, entre enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, en fin, son debates intensísimos y todos referidos a buscar la mejor solución, sobre todo la solución para intentar atender ese sufrimiento, porque al final lo que alguien reclama al acogerse a este derecho es terminar con su sufrimiento porque, como dice Ramón Vallés, ha agotados ya sus recursos personales y psicosociales, ¿no? Es muy importante saber cuando esa persona ha llegado al final de su propio recurso ya físico, psíquico y bueno, considera que no puede continuar, ¿no? Que ese sufrimiento pues ya no puede continuar adelante. Bien, pensar si estamos beneficiando al paciente al adelantar su muerte, si estamos aliviando su sufrimiento, si existe otra forma de aliviar ese sufrimiento y si, como comentaba el profesor Cía, si necesita cuidados paliativos, si realmente se le están prestando o si los tiene a disposición, pero realmente no desea someterse a ellos, ¿no? En cualquier caso, siempre en cualquier caso, yo creo que este es un problema que también plantea cuestiones relacionadas con la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas, eso es verdad, pero también con la ética y la bioética de los sanitarios. Esto es lo que quería comentar para finalizar y para establecer un debate. Muchas gracias. Lo primero agradecer a Sofía y al doctor Enrique de la Civera sus amables palabras. Es un placer, siempre es un placer trabajar con ellos. Tienen una larga trayectoria brillante y con mucha dedicación. Y por supuesto del doctor Javier Olivera, que ya nos conocemos desde hace muchos años. Y lo admiro por su trabajo y su empatía y conocimiento. Y tal como ha demostrado ahora en la ponencia que acaba de desarrollar. Ha habido dos preguntas de momento, tres, pero ya de entrada el profesor Cía ha pedido la palabra porque quiere hacer algún comentario, quizá alguna pregunta, y por supuesto es un placer poderle dar la palabra para empezar. Bueno, muchas gracias. Realmente el trabajo que tenéis entre manos es difícil. Yo lo veo complejo, escuchando con atención estas explicaciones tan claras, por otra parte, que te agradezco, doctor Olivera. Y sí que querría yo, pues, con respecto a la lectura de la ley, con respecto a cómo os vais desenvolviendo, hacer algunos comentarios, algunas preguntas también. En el preámbulo habla el legislador de que hay una demanda social. Yo creo que el legislador se pasa un poco de frenada porque habrá una demanda de parte de la sociedad. Hay mucha sociedad española que somos contrarios a la eutanasia, no me importa decirlo en mi caso, y por lo tanto la demanda de una parte de la sociedad, pues creo que sí, es una realidad, pero no generalizando al total. La eutanasia, por otra parte, leyéndose los documentos del Comité de Bioética Español que ha salido aquí en las diapositivas y que vosotros conocéis muy bien, seguramente mejor que yo, no lo describe como acto médico. El acto médico lo explican diciendo, bueno, pues es un acto que se desarrolla según la lex artis, en que el médico pues plantea un diagnóstico, un tratamiento, el paciente pues naturalmente es el que da el visto bueno y lo acepta o lo rechaza en parte, o surge luego el diálogo que tiene que surgir entre los dos, pero en la eutanasia el médico es un elemento pasivo que va a cumplimentar algo que el paciente demanda.
y algo que el paciente demanda. ¿Por qué? Porque el propio paciente ya se ha puesto su diagnóstico, como salía ahí en las motivaciones. Es decir, el uno pues no puede soportar el sufrimiento, el otro no encuentra sentido a su vida. Es decir, demandas que, claro, hay que ponerse en los zapatos del demandante para comprender su alcance. Pero se ha invertido los términos y el paciente es el que da también el tratamiento y dice: quiero que se me aplique la eutanasia y por lo tanto se me quite la vida mediante el procedimiento eutanásico o mediante el procedimiento de suicidio asistido. Por lo tanto, no funciona aquí la lex artis, y esto, que es un acto sanitario en amplio sentido y con intervención de otros profesionales como los juristas, etcétera, no es un acto médico, al menos en toda esa discusión, en mi opinión. Me ha parecido muy bien la sentencia última que has comentado, de que el médico acompañe hasta el final al paciente. El paciente tenga una intención o no la tenga, coincida contigo o no coincida en sus criterios, pero el médico acompañamos al paciente y tratamos de hablar y escucharlo y comprenderlo, y naturalmente, como es nuestra obligación que el código califica de primordial, pues la de proporcionarle la asistencia a la que tiene derecho. Creo también que una ley de cuidados paliativos debería haber sido anterior a la ley de eutanasia. Supongo que ahí pues habrá colegas que habrán pasado momentos difíciles en la deliberación, tratando de prometerle al paciente unos cuidados paliativos que no los puede prometer, porque es que las encuestas son lo que dan. A los cuidados paliativos tiene acceso aproximadamente la mitad de los pacientes que lo necesitan. Estamos, pues como decía al principio, en la cola de Europa de cuidados paliativos. Es decir, que la ley, claro, tiene que ofrecer sobre el papel la alternativa de paliativos, pero es que la realidad es que en España estamos en eso retrasados, y yo rogaría que sí, que los que estáis más metidos en todos estos temas hicierais llegar a altas esferas la necesidad de que se acelere la implementación de cuidados paliativos por una parte, y de que se elabore la ley de cuidados paliativos por otra, para que todo eso que pone en el papel el texto de la ley de eutanasia, que es un texto, en mi opinión, pues muy bien redactado, pues tenga también una realidad. Y luego, por último, los pacientes que fallecen durante el proceso. Bueno, pues yo creo que de eso no hay que escandalizarse, porque precisamente el proceso, que es largo y que es reflexivo, porque la ley es garantista, da lugar a estas situaciones. Habrá que tratar de remediarlas, no cabe duda, pero en el caso vuestro, pero creo que no es de extrañar. Y hablaba Josep Sánchez, el vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de que hay aproximadamente un 34,7%, me parece que decía él, % de los que fallecen en el intervalo desde la solicitud hasta la realización posible de eutanasia. Y también una última crítica a este preámbulo es que dice, hay varias circunstancias que provocan el que se haya hecho la ley de eutanasia ahora. Una, pues que las técnicas son capaces de prolongar la vida, pero no de aliviar. Oiga, sí, la medicina paliativa trata de aliviar y en algunos casos lo consigue. No la ignore del todo pensando que no alivia la medicina paliativa. La medicina curativa es una parte, la paliativa es otra importante, y que también eso habría que matizarlo. Y esa condición social que se dice, hay secularización y hay más conciencia social de valores, etcétera. Oiga, conciencia social existe desde hace siglos en este mundo occidental, y lo existe en unas sociedades que han sido marcadamente religiosas, de manera que la Iglesia, pero también otros movimientos religiosos, han impulsado siempre el movimiento de personas, instituciones para acoger peregrinos, pobres, enfermos, etcétera, de manera que la conciencia social puede ser de una forma ahora por la secularización, pero no es que nazca con la secularización.
Bueno, pues realmente el tema, claro, es apasionante y, y termino ya efectivamente para dar paso a los compañeros. Muchas gracias. ¿Algún comentario, respuesta? ¿O seguimos con las preguntas? Sí, bueno, sí, yo le agradezco mucho al profesor Cía, ¿no? Como no, sus interesantes reflexiones. Y claro que sí, respetando mucho la ideología de cada uno. Yo sinceramente, quedará regular, pero soy el presidente de la Comisión de Garantías. Yo no digo que esté a favor ni en contra de la eutanasia. Eutanasia significa muerte digna. Podríamos decir si estamos... Eu es de bueno, ¿no? Y tánatos es muerte. Por tanto, eutanasia etimológicamente significaría muerte buena. Claro, lo que nos referimos a que estamos en contra de ese procedimiento que supone acabar con la vida de una persona, ¿verdad? Aunque sea para aliviar su sufrimiento. Bien, yo creo que las palabras son importantes y entonces ya digo que lo primero es mi gran respeto al profesor Cía, del que he sido alumno y del que creo que no podemos hablar más que bien de sus clases, de sus transmisiones, pero las palabras son muy importantes y en la diapositiva en la que yo comento que los medios técnicos permiten prolongar la vida, y claro, yo no he dicho, pero eso supone, no es que pero, no hay un pero, eso a veces puede suponer, lo hemos visto, por ejemplo, en periodo COVID, una persona en un respirador durante 3 meses que ha acabado falleciendo, pues claro, las circunstancias del último mes a veces han sido tremendas, ¿no? Pues serás por presión, etcétera, ¿no? Los movimientos de pronación, de supinación en la UCI, la verdadera deformidad del cuerpo, en fin, a eso me refería, ¿no? No que, por supuesto que esos medios técnicos han permitido el avance, ¿no? y han salvado cantidad de vidas, pero también esos medios técnicos, precisamente si no se retiran a tiempo, también pueden permitir lo que se ha llamado encarnizamiento terapéutico. Y luego otra palabra importante, porque eso digo que los matices son muy importantes. Cuando ha dicho hay conciencia, no es que haya conciencia ha habido siempre, hay un cambio en la conciencia social, ha habido cambios. Entonces, no quiero decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es un cambio y eso es cierto, ¿no? Igual que ha habido un cambio, nosotros no podemos decir ¿es mejor la medicina basada en la autonomía del paciente o mejor la medicina paternalista que practicábamos cuando yo estudiaba en la facultad? Bueno, para algunas cosas será mejor la medicina paternalista, ¿no? Y para otra, la que se fundamenta en la ley de autonomía del paciente. Hemos pasado del primum non nocere como principio básico de actuación nuestro, ¿no? Primero no hagas daño, al de la ley de autonomía del paciente. Yo no me posiciono en cuál es mejor o peor. Lo que sí sé es que la ley de autonomía del paciente posiciona al paciente como elector de sus decisiones. Y nosotros sí que informamos, ¿no? Yo creo que como técnicos y como nosotros somos los responsables del conocimiento, de qué creemos que es mejor para él, pero finalmente él elige. Eso a veces es frustrante para nosotros, pero es cierto que él elige. A nosotros en psiquiatría, por ejemplo, nos pasa mucho, ¿no? Entonces, y estamos en ese debate, la psiquiatría pues ya podéis imaginar lo que supone cuando los pacientes eligen, por ejemplo, no tratarse. Y cada vez más países como Alemania, países europeos, exigen que sea el paciente el que tome la decisión, libremente. Entonces, yo creo que a eso me refería, que hay un cambio social hacia la autonomía y libertad, no que sea ni mejor ni peor, sino que ese cambio se ha dado, ¿no? Muy bien. Podemos seguir. Es que ahora sí que están viniendo preguntas. Creo que habría que ampliar un poco el debate. La primera que ha llegado hablaba de que en la LORE se hace se excluye, ¿no?, la enfermedad mental, sin embargo, se acepta el sufrimiento físico y psíquico. Entonces, la pregunta es ¿cómo se diferencian ambas cuestiones? ¿Se puede considerar el sufrimiento psíquico dentro de un entorno de enfermedad mental o no? Esto es una pregunta que había. A la vez que enlazaba hasta qué punto se implica en la denegación por ejemplo, de una propuesta, ¿no?, sobre el sufrimiento,
el juicio subjetivo del profesional que evalúa. Yo creo que la podrías contestar tú mejor, José Ramón, porque has participado intensamente en este debate en las comisiones. Por eso, entonces, que tú yo creo que cuando el contexto eutanásico, el trastorno mental, es la patología que justifica la solicitud, eso está fuera de la ley en España. O sea, quiero decir, alguien que dice, ¿usted qué patología tiene por la que solicita? Pues yo tengo una depresión, tengo una psicosis crónica que me genera un gran sufrimiento, una esquizofrenia, un trastorno bipolar. Eso queda excluido por la ley y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, otra cosa es que una persona con una neoplasia terminal o con una neoplasia y metástasis puede tener un cuadro depresivo asociado, no un cuadro adaptativo. Eso no le limita para tomar una decisión, a no ser que sea una depresión tratable y que después de tratar la depresión, él tome otra decisión. Pero yo creo que eso, la clave es que el médico responsable evalúe la capacidad de esa persona para tomar esa decisión. Y también al revés, ¿no? No deberíamos discriminar a los enfermos mentales, por ejemplo, una persona con esquizofrenia que tuviera una tumoración con metástasis terminal que le genera gran sufrimiento por padecer una esquizofrenia, simplemente por la etiqueta no pierde la capacidad para realizar la solicitud, ¿no? O sea que yo creo que ese es el... Bien. Luego hay varias preguntas o comentarios acerca del tema de los cuidados paliativos y la eutanasia, que vienen a decir que son dos cosas que deberían existir ambas, que no están en contradicción la una con la otra. Luego hay otra pregunta sobre el tema de la objeción. En el manual dice que se puede objetar en un momento determinado y en otros lados pone que para objetar hay que hacerlo previamente. O sea, hay dos tipos de objeción. La pregunta es si hay dos tipos de momento de objetar o no. Realmente la ley recoge incluso que la objeción pueda ser sobrevenida. O sea, uno podría objetar hasta el momento final de la aplicación de la prestación. Claro, hay que colocarse también en la situación, ¿no? Creo que éticamente, desde el punto de vista bioético, ¿no? Si una persona solicita la prestación, el médico responsable dice sí, sigo adelante con la prestación y llega un momento determinado y esa persona está en el momento final, en la circunstancia, en el domicilio, en el hospital, y dice el médico en ese momento, ahora me declaro objetor. Pues, claro, fijémonos también en qué posición queda esa persona, ¿no? Entonces, por un lado, eso. Por otro, la objeción es de conciencia, ¿no? Lo explicaba muy bien el profesor Cía. Entonces, la objeción de conciencia, la conciencia respecto a esto uno lo debe tener claro. Él lo ha manifestado muy bien, ¿no? Yo estoy en contra. Pues perfecto, el que lo tenga claro, lo escribe y se inscribe en un registro de objetores. Ha habido mucha polémica también ¿por qué un registro de objetores? Pues precisamente un registro de objetores porque la administración debe saber si un médico ya no va a aplicar la prestación, porque el ciudadano tiene un derecho y hay que buscarle una alternativa rápida. Entonces, la administración debe tener un registro de personas, de colegas sanitarios que no están dispuestos a aplicar esa prestación. Es lógico. ¿Por qué? Para decir, bueno, no hay nadie alrededor de este paciente en este equipo, en el equipo de al lado, en el de todo su hospital. Pues tenemos que buscar otro, ¿no? Y tenemos que buscarlo en 35 o 40 días, porque el paciente tiene derecho a que se aplique la prestación en esos días. Bien. Había también un comentario sobre que te querían preguntar sobre si creías que la falta de cultura que ha habido sanitaria en España sobre la aplicación de la ley de muerte digna de 2011, que hubo en varias autonomías y a nivel nacional, en la cual se recogía los cuidados en el final de la vida, incluida la sedación terminal, si esa falta de aplicabilidad que ha habido a lo largo de estos años, si ha podido tener influencia en que finalmente se haya aprobado la ley de la eutanasia, o son cosas que vienen consecutivas pero independientes. No, yo creo, por eso digo que dentro yo creo, ¿no? Mi frase grabada a fuego y en todas las presentaciones la pongo es la del catedrático de filosofía Emilio Lledó. Dentro de todo no hay un pequeño sí, dentro de todo sí, porque yo estoy de acuerdo en que si hubiera mejores cuidados paliativos, probablemente habría menos solicitudes. ¿Pero no habría ninguna solicitud? No, radicalmente no, porque hay personas que no quieren someterse a esos cuidados paliativos o que una vez que sean sometidos
están ya y dicen hasta aquí, ¿no? No quiero más tratamiento paliativo, no quiero que esto se prolongue más y quiero acabar de ya, ¿no? De esta manera. Entonces, de la misma manera, esa ley de la muerte digna, que Aragón creo que es del 2014, ¿no? Entonces dice, no, si se aplica todo lo que recoge la ley de la muerte digna, donde uno quiere, en su domicilio, con el tratamiento adecuado, pues probablemente habría menos solicitudes. ¿Dejaría de haber solicitudes? No. ¿Para qué es la ley? Yo creo, sinceramente, para casos excepcionales. Para casos excepcionales. ¿Qué nos encontramos? ¿No? Tú lo sabes muy bien, ¿no, José Ramón? Cuando algunos nos hemos enfrentado a casos concretos, a gente que en general ellos lo tienen muy claro. Nos cuesta más a nosotros, ¿no? Cuando un paciente capaz cognitiva, capaz afectiva, volitiva, solicita la prestación, es que él lo tiene claro, y lo elige libremente. Ahora, ¿de qué nos encargamos nosotros? Y ahí hay que ser rigurosísimo. Si no está dentro del contexto eutanásico, no debe aplicarse la ley. ¿Cómo es la ley española? Es una ley garantista. O sea, la gente debe saber que cuando un procedimiento sigue adelante, ha pasado por un médico responsable, por un médico consultor, por un médico de la comisión y por un jurista de la comisión. O sea, ha pasado 4 filtros al menos, ¿no? Y si hay dudas, pasa el filtro de la reunión de toda la comisión, ¿no? De 20 y tantos profesionales, ¿no? Bien, hay otra pregunta que viene a reflejar un poco el temor que a veces se tiene con la ley de eutanasia, y es que la pregunta dice, si una persona tiene un contexto eutanásico, pero él no pide la eutanasia, ¿se le puede aplicar la eutanasia? No, nunca jamás. Si él no la pide, claro que no. No, pues esto es absolutamente... Para que se diga claramente, ¿no? No, esto es absolutamente individual. Nadie puede solicitarla por otra persona. De hecho, es una discriminación para las personas con discapacidad. Porque si una persona con discapacidad se encuentra en el contexto eutanásico, al no tener capacidad y al no haberlo dejado reflejado en un documento de voluntades anticipadas, nadie puede terminar con la vida de esa persona. Nadie puede terminar atendiéndose a la ley. La ley de eutanasia es para las personas que quieren someterse a esa ley. Solo ellos. Y siendo libres y siendo capaces. Hay otra sobre el tema de las personas que tienen deterioro cognitivo y tal, o enfermedades mentales. Si eso implica una discriminación para este tipo de personas que sufren tanto sí, o más que sí, el resto de personas, ¿no? Sí, para eso está la solicitud de capacidad, ¿no? De medida de capacidad. La capacidad, como digo, que es cognitiva, afectiva y volitiva, existen instrumentos, el manual recomienda la MacArthur y la escala ACE, hay expertos en esto y también recomienda el manual que si no se tiene clara la capacidad de esa persona, que se consulte con un experto en la valoración de la capacidad, un experto en el caso cognitivo, en neurología, en psiquiatría, en geriatría, en gente que esté acostumbrada a evaluar capacidad, sí. También alguna pregunta que dice, al hilo de que si la eutanasia es o no es un acto médico, que es una cosa discutible, ¿no? Dice, sí, es discutible. Pregunta, dice, la parte más importante del procedimiento, que es la delimitación del contexto eutanásico, dice, ¿puede asegurarse fuera de la relación médico-paciente? Es decir, por una persona, supongo que se referirá a los miembros de la comisión de garantía de evaluación, si externamente se puede asegurar que esta persona está en un contexto eutanásico. Yo creo que la valoración fundamental es sanitaria. Luego los sanitarios son los que explican, así trabajamos, ¿no? En la comisión, ¿no? Se genera lo que se presenta el caso y los juristas opinan después sobre la exposición del técnico sanitario médico en general. Y opina, por supuesto, enfermería, opina trabajo social, ¿no? Pero el contexto eutanásico requiere una valoración sanitaria, ¿no? No puede ser de otra manera. ¿Solo hay algún dato sobre el tema de la demanda social o no? Lo digo porque como lo he encontrado preparándome, que había un barómetro, hay muy poca cosa bien hecha, pero en el barómetro del CIS de enero del 21, antes de la ley, hablaba el 72,4% de los españoles estaban a favor de la eutanasia y un 15% en contra.
es un dato por tener datos. Pero por hablar con precisión, José Ramón, Sí. no es que estuvieran a favor de la eutanasia, estaban a favor de legislar la eutanasia. Eso, exacto. Claro, es que las palabras son importantes. Sí. Porque creo que aquí es importante. No, yo estoy en contra o yo estoy a favor. No. Hay una persona enfrente que está sufriendo y hay una ley que está aprobada. ¿Qué hacemos con esa persona? No, mire, yo esa ley, o por mi conciencia, o por mi conciencia médica, estoy en contra de aplicar la eutanasia. Perfecto, mire, hay una ley a la que esta persona tiene derecho, acompáñelo, explíquele bien la ley, explíquele el procedimiento, delibere y explíquele al responsable de su sector que usted es objetor y no va a llevar a cabo la prestación. Pero no abandone en ningún momento a esa persona, porque esa persona en este momento tiene un derecho, ¿no? Muy bien. Pues, a ese respecto, que decías del CIS, es muy llamativo porque ese 70 y algo % es la media entre los que se consideraban no católicos, el 80 y tantos % estaban a favor de regular la eutanasia. Pero creo que un dato muy importante es que más del 52% de los católicos estaban a favor de regular la eutanasia. O sea que este es un tema de debate en la medicina, en la religión, en la filosofía. O sea, no somos raros los médicos que estamos aquí debatiendo de esto, y que es una suerte que aquí unos podamos decir, no me parece bien, no es un acto médico, no es un acto sanitario. Bueno, pero es que en la sociedad este debate está, y está dentro de grupos, pues eso, grupos religiosos, filosóficos, o sea, que de todo tipo. No podemos ser ajenos a la sociedad, creo yo. Sí, otro dato sobre los médicos, la única encuesta que yo he visto es de 2019, que se hizo en 4 colegios de médicos, País Vasco, Madrid, Las Palmas y Tarragona. El 70% estaban a favor de regular la eutanasia y un 20% más creía también que estaba, o sea, que a favor de regularla, pero que no estaba seguro. Es decir, que más o menos había una confluencia entre la demanda social, podemos decir, o la voluntad social y la voluntad médica, como es normalmente, ¿no? Los médicos formamos parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es una cosa... Muy bien. ¿Vamos bien? 5 minutitos. 5 minutitos, sí, que yo... Disculpad. Bien. A ver. Aunque yo me estaría aquí debatiendo... Sí. ¿Un comentario? Bien. Si acaso, bueno, que de todas formas, felicitaciones por la claridad de la exposición, y las preguntas mías iban en relación con el texto de la ley, no con la exposición de, preguntas, comentarios que he querido... No, pero para mí es un privilegio poder debatir con usted sobre este tema. Entiendo perfectamente el... Sí. Pues no. Sí, aquí comentaba alguien que según el manual del Ministerio de Buena Práctica, que el médico responsable, si es objetor, que no podía participar. A ver, se ha movido esto. ¿En el proceso deliberativo? En el proceso deliberativo puede que lo diga, pero vamos, eso yo creo que está, ya las has expuesto, si quieres repartir, o sea, ver las obligaciones del médico responsable, podemos decir. Sí, en la primera etapa el médico responsable, que es objetor, y así ha sido, ha habido médicos que antes de conocer esto, me acuerdo de los primeros casos, que eran impecables en cómo actuaron, ¿no? Recuerdo yo el primer caso en Aragón y cómo llamó el médico de familia y dijo, yo soy objetor, pero conozco a esta persona, está sufriendo muchísimo, él solicita la prestación, está aprobada y yo quiero que se le dé una solución, pero yo no voy a aplicar la prestación. Ahora, esta persona la ha solicitado y está sufriendo. Entonces dijimos, bueno, pues te quitas el sombrero ante un colega así, ¿no? Que te dice, yo soy objetor, no la voy a aplicar, pero esta persona sufre, tiene un derecho, está en el contexto eutanásico, busca un consultor, elabora otro informe, lo mando a la comisión y la comisión que se encargue de hablar con el sector y decir que se aplique la prestación. Pero este hombre que no se quede en su casa con el sufrimiento sin canalizar esa situación, ¿no? Por último, un comentario que me comenta un compañero, colega,
que no puedo ver bien el nombre porque luego lo puedo hablar, que me dice que la encuesta que yo he comentado del Colegio de Médicos, que fue muy criticada en su momento dentro de la OMC por considerarla muy sesgada. El País Vasco. No, esa de los 4 colegios. Bien, yo lo digo tal como me comenta el colega, pero quiero decir que los sesgos, pues lo que habrá que ir es a los datos de la encuesta y ver cómo se hizo, quién contestó y tal. Es lo único que puedo decir, pero vamos, así está publicada. De todas formas, está bien decirlo por si acaso. Sí. Se puede comprobar. De todas formas, sí que es cierto, no sé si se oye, sí que es cierto que esta encuesta fue muy criticada porque era fundamentalmente de colegios vascos. No sé si alguna, bueno, no es que por eso se haya contestado, pero en fin. Pero luego hay términos que la ley los pone y son criticables. Por ejemplo, yo cuando me he referido a eutanasia, es que el legislador pone, hay una demanda de eutanasia, no de legalización, que eso es lo que creo yo que tendrían que matizar. Es decir, muchos aspectos que comentamos Javier y yo, bueno, el doctor Olivera y yo, son cuestiones que hay que matizar, sobre todo en el escrito de la ley. Por eso digo que vosotros debéis ser también cauce un poco de todos los médicos, no solo de los que estén ahí en ese trabajo tan complicado que tenéis, para puntualizar y matizar algunas cuestiones que, en mi opinión, que a lo mejor no es acertada, merece la pena matizarla. Se habla también de del tema de la objeción de conciencia institucional. Claro, las instituciones no tienen conciencia, la tienen los individuos, pero es verdad que la institución es titular también de libertad. Es decir, que si a un colegio o a un hospital de unos religiosos o religiosas que tienen ya una identidad bien clara, se le obliga a hacer eutanasia, estamos vulnerando claramente el espíritu de esa institución. No, pero no se puede obligar a nadie. Pero sí por libertad que la Constitución está expresando, la Constitución española, hay que respetar ese espíritu de la institución, aunque no sea objeción de conciencia. No, pero no se puede obligar a nadie, ni a ninguna institución ni a ningún profesional. Claro. Obligar no se puede obligar a nadie. Sí, porque con esa institución se han contratado unos servicios, operar varices, cataratas, etcétera, pero no se ha concertado, haga usted los servicios de prestación de asistencia a morir, ¿no? Eso cuando hubo la aplicación de la ley de 2011 de muerte digna en Andalucía, ya se presentó un caso muy famoso que apareció en la prensa en un hospital religioso, una señora que tenía enfermedad que se estaba muriendo y solicitaba la sedación terminal, si no recuerdo mal, sí, el quitar la renuncia al tratamiento, lo cual significaba sedación y fallecer. Y lo que se hizo fue trasladarla a un hospital público y ya está. Bueno, pero ahí lo podían haber hecho porque la sedación terminal, sí, pero en ese momento lo acepta la Iglesia desde 1957 con Pío XII, que fue un adelantado en estas cuestiones. Era sedación terminal, pero retirada del ventilador. O sea, en ese momento fue limitación de esfuerzo terapéutico, sí. Que yo os pediría también que no le llaméis encarnizamiento, que está tan divulgado, limitación de esfuerzo terapéutico. Pero eso efectivamente ya lo acepta si es que el problema era por parte de la Iglesia, que no vamos aquí a personalizar. Siempre hay formas de... Sí, bueno, las palabras son importantes. Ha desaparecido las palabras a lo que ahora se llama limitación de esfuerzo terapéutico. Antes se le llamó eutanasia pasiva. Sí, efectivamente. Por eso digo que... A lo que ahora se llama sedación paliativa se le llamó eutanasia indirecta, porque buscando aliviar el sufrimiento se adelantaba la muerte. Entonces, estamos en transición, yo creo, de palabras, ¿no? Sí. Y en un periodo de transición no sabemos, ¿no?, cómo irá evolucionando un poco por eso digo que esta terminología la vayamos introduciendo todos. Sedación paliativa, un procedimiento perfectamente aceptable por cualquiera y que no tiene
ningún Sí. problema. Vamos, aceptable por cualquiera, siempre que se cumplan las condiciones, la voluntariedad, que el enfermo sepa bien lo que se le va a hacer, etcétera, y lo reclame. Es decir, que esa terminología efectivamente hay que introducirla y ponerla más al uso de la gente. Solamente despedirme, Sí. que ha sido estupenda la conferencia. Así lo dicen múltiples comentarios que nos hacen, que te dan las gracias. Y No, para mí un placer, y la verdad es que con este debate con ustedes, bueno, con vosotros, ¿no? Estaríamos aquí debatiendo, porque además yo creo que puntos de vista distintos enriquecen muchísimo el debate y nos ayudan también a nosotros, en la toma de decisiones. O sea que agradezco yo también muchísimo a los moderadores de esta mesa, que ha sido un placer para mí estar aquí. Muy bien, pues hemos llegado al final. Llega la hora de las felicitaciones al doctor Olivera por su excelente ponencia, al doctor José Ramón Ara por su papel como moderador, al profesor Cía por sus palabras, que siempre están imbuidas de ciencia y humanismo, y la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, origina polémica, origina debate, origina muchas preguntas, y no me cabe ninguna duda de que volveremos a traer otra vez este asunto en próximas ediciones del Foro de Deontología. No queda más sino despedirnos hasta después del verano, porque esta, como he comentado al principio, era la última sesión del foro de esta primera parte del año. Estamos trabajando la Comisión de Deontología, el profesor Cía y la Junta Directiva en hacer un programa atractivo que suscite el interés de todos ustedes. Estamos abiertos a cualquier sugerencia para tratar siempre asuntos que tengan que ver con el Código de Deontología y con el nuevo código, además de deontología, que ya está publicado y se puede descargar. Y no me queda sino volver a felicitar a todos los integrantes de la mesa, al doctor Olivera en especial por su magnífica ponencia, y nos vemos después del verano. Hasta otra. Que pasen muy buenas vacaciones y muy buen verano. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y han agradecido al doctor Olivera su ponencia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias.